Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es 30 de junio del 2020. Hoy vamos a tener un acercamiento con el origen de las normales rurales, los motivos que originaron su creación y por los cuales desde el gobierno que encabezó Ávila Camacho han sufrido de los embates. En otras sesiones hemos visto a través de la lectura de Pablo Freire, Pedagogía del Oprimido, el papel político que tiene la educación, la importancia de relacionar el acto de leer con la lectura del mundo y su representación a través de la palabra. También a través de Boaventura de Sousa Santos, él nos invita a buscar una epistemología del sur. Las ciencias sociales se van a generar en el siglo XIX en Europa desde una perspectiva colonialista. El primer paradigma que les va a dar forma es el evolucionismo, lo que va a institucionalizar la idea de que había pueblos más avanzados que otros. Él nos invita a voltear a ver lo propio, lo que hay en América Latina. Y en el caso del salón de clases nos dice que es un campo que nos permite las posibilidades en las cuales los maestros y los alumnos podemos elegir. Nos dice que el aula es un espacio de libertad y de creación y que es un lugar en el que se da el conflicto entre un conocimiento de regulación, un conocimiento que permite reproducir a un sistema capitalista sin cuestionarlo, y un conocimiento de emancipación, un conocimiento contrahegemónico. Él va a hablar de la importancia de los diálogos interculturales, va a plantear que ningún cambio social puede darse desde las ciencias sociales si no tiene en consideración el extractivismo, si no tiene en consideración el deterioro ambiental, si no tiene en consideración la marginación de algunos grupos. Él nos invita precisamente a aprender de las luchas de los pueblos originarios, de las luchas de los sectores marginales. Él nos invita a considerar un marco más amplio que el que nos proporciona la pedagogía dominante. Nos invita en este marco a incluir las experiencias que viven los sectores excluidos. Es precisamente estas dos lecturas nos permiten analizar de una manera profunda el origen de las normales rurales y las luchas que se han dado en estas escuelas. Alguna información, algunos análisis los vamos a obtener a partir de dos lecturas. Una que es la de Tatiana Cole, que es Las normales rurales, 90 años de lucha y de resistencia. Fue publicada en el 2015. Desde el título vemos que precisamente tiene que ver esta lectura con cómo en las normales rurales han resistido a los embates que se han generado casi desde sus orígenes. Y el otro texto se denomina como Normales Rurales, Historia y Proyecto de Nación, de Tanalis Padilla. En este caso, esta lectura va a tener que ver mucho con los orígenes de las normales rurales a partir de la construcción del proyecto de nación. Precisamente en el caso de Tanalis nos va a señalar que estas escuelas se van a formar bajo el gobierno que va a encabezar Plutarco Elías Calles y que eran centros de
centros campesinos de manera regional, en donde se buscaba que en pocos años se generaran personas que enseñaran a leer y escribir a los demás y que también conocieran de las nuevas técnicas para el desarrollo de la agricultura. Es decir, fueron centros de capacitación que se van a formar desde una perspectiva desarrollista para que la producción agrícola fuera mayor. Ellas van a recibir el nombre de regionales campesinos. Posteriormente van a pasar a ser en 1926 normales rurales y se va a considerar que el origen de los docentes sea campesino y que dentro de las escuelas esté presente una cooperativa para asegurar su autonomía. Desde los orígenes de estas escuelas, los estudiantes se van a dedicar a sembrar, van a tener algunos animalitos, van a tener la oportunidad de ir desarrollando lo que van aprendiendo en las aulas, en la comunidad, porque desde el primer momento se va a buscar que se establezca un nexo entre la escuela y el entorno en donde está ubicada la escuela. El caso de los sectores campesinos es un sector que ha sido totalmente marginal, ha sido marginado por el sistema capitalista, ha sido marginado por la industria. Es un sector que se dedica a una actividad muy creativa, pero que implica un desgaste físico muy fuerte. El sembrar en la tierra permite que se genere vida y es vida que es alimento para el resto de las personas. Es una actividad sumamente creativa. Al mismo tiempo, los campesinos están en contacto con el paisaje, están en contacto con los animales silvestres. Esto les permite una filosofía, una reflexión continua también de las posibilidades que a veces tienen los ríos sobre la vida del ser humano, de las posibilidades que tiene el mar sobre la vida del ser humano, de las posibilidades que tienen los diferentes entornos naturales. La mayoría de los campesinos forman parte de los pueblos originarios, en donde todavía se encuentran presentes de manera fragmentada y periférica elementos del pensamiento mesoamericano que se han resistido a perder, que ahí están presentes. Muchos de ellos hablan otros idiomas diferentes al español, es decir, poseen una gran riqueza cultural. Sin embargo, la circunstancia de marginación económica es muy fuerte en la mayoría de los sectores campesinos, sobre todo en el caso de aquellos que no tienen tierra, sobre todo en el caso de aquellos que no cuentan con maquinaria. Y las normales rurales precisamente son una posibilidad liberadora de este sector, una posibilidad liberadora porque además está presente su cultura, sus pautas, sus valores y les proporcionan las herramientas para acceder a un universo sin fronteras. Es por eso que las normales rurales generan tanto miedo. Las normales rurales en 1931 van a existir ya 16 de estas. Desde 1926 van a ser fortalecidas mucho, básicamente por Moisés Sáenz. Moisés Sáenz se va a formar con la línea de Dewey. En el caso de Dewey, para Dewey era muy importante también que el niño
aprendiera haciendo integrado en la comunidad. Es algo que va a estar en el marxismo, la praxis social, la teoría no solamente para la abstracción, sino para transformar la realidad. En el caso de la influencia de Dewey, va a ser que Moisés Sáenz considere que no solamente deberían de ser maestros los egresados de las normales rurales, sino que deberían de ser líderes sociales. Es decir, a los estudiantes se les inculcaban tareas misioneras con múltiples posibilidades de influir de manera directa en las comunidades. Esto va a ser muy, muy fuerte desde los orígenes de estas escuelas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, esto se va a fortalecer porque en el caso de Lázaro Cárdenas va a tener totalmente presente una perspectiva socialista. Es uno de los únicos gobiernos en el país que ha tenido esta línea, con todo y que estaba presente la propiedad privada. En el caso de Lázaro Cárdenas, buscaba que la transformación del Estado Nacional fuera un agente efectivo de gestión y ordenación y desde una perspectiva socialista. Entonces buscaba que en las escuelas para los campesinos, las escuelas nocturnas para los trabajadores, en las escuelas se reactivara totalmente la conciencia social. Y en el caso del campo, pues las normales rurales van a seguir teniendo un lazo muy fuerte con la comunidad, con las posibilidades de producción de las regiones en las que estaban asentadas las escuelas. La primera normal rural va a ser fundada en 1922 en Tancámbaro, Michoacán, por el secretario de Educación Pública José Vasconcelos. En el caso de las normales rurales, pues van a obedecer totalmente a planteamientos que los campesinos hicieron durante la Revolución Mexicana, es decir, están totalmente articuladas con la retribución a los campesinos de la tierra, con las luchas ejidales. Y varias de las normales rurales, precisamente por eso, se fueron haciendo en las haciendas, por lo que simbólicamente esto representaba. Cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas con el gobierno de Ávila Camacho, se va a empezar a dar un embate contra las normales rurales porque el gobierno va a tratar de restaurar sus relaciones con los terratenientes y con los industriales. Se va a fortalecer la industria en detrimento del ámbito agrario, en detrimento básicamente a costa de los campesinos. Esto va a ser mucho más fuerte con Miguel Alemán, porque con Miguel Alemán los nexos van a ser también con el capital extranjero de manera muy fuerte. Y hacia los años 60, en el 68, con Díaz Ordaz, se va a desarrollar totalmente un estado muy fuerte, que es un estado represor, que es un estado totalmente centralista en la figura del ejecutivo, un estado que busca ser totalmente benefactor, pero que al mismo tiempo que no tiene presente las políticas incluyentes, sino todo lo contrario. Es un momento en el que se va a perseguir a los líderes sociales. Es un momento en el 69 en el que se van a cerrar
la mitad de las normales rurales que había. Es un momento en que va a haber embates muy fuertes hacia los normalistas. Con Luis Echeverría, con lo que va a ser denominado como guerra sucia, la represión va a ser va a ser muy fuerte, va a haber muchos asesinados, muchos líderes sociales asesinados, y eso va a generar, desde el 68 se va a dar como una continuidad por la represión que va a tener el Estado, por la falta de inclusión de la sociedad en las políticas estatales, se van a generar una serie de movimientos en el ámbito urbano y en el ámbito rural, una serie de movimientos armados. Se va a formar la guerrilla en la que van a participar básicamente jóvenes, y en el caso del ámbito rural van a ser 3 maestros de las normales rurales los que van a formar parte de la guerrilla rural. Van a estar el maestro Arturo Garamiz, va a estar Genaro Vázquez y Lucio Cabaña. La inclusión de estos maestros en los movimientos armados va a generar que el Estado vaya totalmente en contra de todas las normales rurales y que los estudiantes y maestros de estas escuelas pues sufran de los embates de manera sistemática. Al mismo tiempo, pues también precisamente debido a eso se va a generar una conciencia mayor hacia el ámbito interno de la escuela. Es decir, en el caso de los normalistas han tenido que luchar para que no desaparezcan totalmente estas escuelas, para que no se les corte totalmente el presupuesto, para que sigan siendo autónomas, para que la currícula obedezca a la cultura, a las características de las regiones en las cuales están establecidas las normales rurales. Bueno, en la próxima sesión hablaríamos de los motivos por los cuales se va a generar la guerrilla en los años 70 en el ámbito rural, la guerrilla en la que van a participar Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por hoy pues fue un gusto estar aquí con ustedes.